para que la publicidad estatal no se convierta en un mecanismo ni para cooptar ni para perseguir la libertad de prensa. ¿Por qué digo esto? Porque soy coherente y soy congruente. Y eso es lo que pienso hacer como presidente de Colombia. Gracias. Tiene réplica el doctor Humberto de la Calle. Sí, dijéramos que la respuesta es impecable, pero quedó ahí un elemento suelto. ¿Por qué el doctor Uribe anuncia cuál va a ser su comportamiento desde la presidencia de la República? ¿Usted cómo valora esa situación? Creo que el doctor Humberto veniera al enganche personal, pero yo no le voy a caer en eso, doctor Humberto. Yo no soy intérprete de trinos, y así lo dije. Yo soy candidato a la presidencia, y como candidato a la presidencia le contesto a usted mirándolo a los ojos. No voy a afectar la libertad de prensa. Usted me conoce hace mucho tiempo y sabe que he denunciado la dictadura de Nicolás Maduro y por eso lo llevé a la Corte Penal Internacional con la firma de 76 senadores de Colombia y 50 de Chile, aludiendo como una de las graves violaciones el haber desmantelado la libertad de prensa. Entonces creo que cuando estamos en la tarea política, la congruencia y la coherencia es lo que habla por nosotros. Y por eso no me refiero a temas personales, le hablo como lo que quiero ser, presidente de Colombia y como defensor de la libertad de prensa, como uno de los pilares de la democracia. ¿Usted tiene una réplica también, doctor Petro? ¿Se puede, no? Adelante. No lo teníamos en las reglas, pero adelante. Primero, me parece que no es un problema de interpretación de trinos, ni tampoco es un problema de posición personal. Es el jefe de su partido. Y es el jefe de su partido que fue presidente, gobernó 8 años y quiso gobernar otros 8 años más a través del presidente Santos, al cual lo llamó traidor, precisamente porque no le hizo caso. Y lo que ha dicho el jefe de su partido es que las concesiones de televisión y los procesos licitatorios van a dar cuenta de un periodista que no le ha sido afín, el señor Daniel Coronel. Estamos hablando de un jefe de su partido que produjo 3.000 casos de falsos positivos sin denuncia internacional por parte de algunos de los miembros, incluido usted, de su partido. La pregunta es, si lleva 16 años pensando que puede gobernar por interpuesta persona a uno de los cuales lo llamó traidor, usted sería un traidor del presidente Uribe si no le hace caso en su insinuación de cerrar el canal de Daniel Coronel. Yo primero pregunto si esto es una réplica o es una entrevista suya hacia mí, doctor Petro. Porque no veo el fundamento de la gente. Yo le contesto. Primero que todo, yo siempre he sido un defensor de la legalidad. Yo nunca he creído que las armas sean un mecanismo de ningún tipo de expresión política. Usted no. Usted en algunos momentos de su vida pensó que la violencia era un mecanismo de expresión política y además intentaron acallar no solamente voces de ciudadanos, sino de ciudadanos indefensos y desarmados para defender sus ideas. Frente a los ataques que usted le hace al presidente Uribe, al expresidente Uribe, a su gobierno, pues estamos listos para dar el debate. Y le voy a decir mi postura. Todo aquel que estando en las fuerzas militares haya deshonrado el uniforme y que haya deshonrado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la constitucional, de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, merece una sanción severa, no canonjías, sino indulgencias. Y también le digo lo siguiente, cualquier aproximación que usted quiera hacer sobre los falsos positivos, miremosla con la evidencia, miremosla con la purga que se hizo en la fuerza pública, miremosla con las investigaciones que se adelantaron y no tratemos de simplemente atacar al presidente Uribe para ganarse aplausos o ataques en un debate. Fijemos lo que queremos para Colombia y es que cualquier persona que porte el uniforme de la patria tenga que comportarse con respeto y respeto a los derechos humanos.
no destruir a quien genera empleo, porque ese tipo de estigmatizaciones lo único que nos terminan es llevando a replicar el errático modelo de Venezuela que usted tanto predica. Porque ya usted hizo la réplica a Duque, pero adelante, doctor de la Calle. Sí, la réplica consiste en que me siento obligado a exponer mis ideas sobre el particular, que no coinciden con ninguno de los dos. Entonces dijéramos, si hay... Yo... Una pregunta para el candidato Gustavo Petro y tiene que ver con el sistema pensional, porque en el presupuesto de la Nación todos los años se gira al sistema pensional 39 billones de pesos, lo que representa un 3.8% del Producto Interno Bruto del país. Y además ese presupuesto destinado a las pensiones sigue creciendo todos los años y lo lamentable es que tenemos solo un 20% de cobertura. Esto significa que una reforma pensional en Colombia no da espera. La reforma pensional que usted plantea o la propuesta que tiene frente al sistema pensional en Colombia que necesita una transformación, ¿es cuál? Bien, aunque quisiera, no tuve la oportunidad de la pregunta la vez pasada, pero hay una cosa que quisiera decirle, doctor Duque, porque usted recordó mi pasado. Cuando su padre era gobernante, yo fui torturado por ese hombre, siendo un poco. Dije, perdonar. Y le miro a usted a los ojos y le digo, he perdonado. Dos, cuando usted habla de Venezuela, es precisamente su modelo el que se parece al venezolano, porque se afinca sobre la permisión del fracking para sacar más petróleo y hacer depender a la sociedad colombiana de la renta petrolera exactamente como Venezuela. Yo propongo hacerla depender de la producción, de la agricultura y de la industria y separarnos del petróleo. Y respondo tu pregunta. El sistema pensional colombiano se creó en la Ley 100, es un sistema básicamente privado, de fondos privados de pensiones que han captado más o menos 220 billones de pesos y no le han entregado pensión sino a 140.000 personas. En perspectiva es un fracaso, no va a generar pensiones, sí un ahorro forzado que ha permitido una palanca de control sobre la economía por parte de los propietarios de los fondos privados de pensiones. Yo lo que propongo es un sistema de pilares. Un primer pilar de reparto simple, es decir, no de ahorro individual en cuentas, sino de cotizaciones que se pagan inmediatamente en forma de pensión a quienes en ese momento tengan derecho a la pensión. Ese sistema debe ser universal, aplicarse a todo trabajador o trabajadora de Colombia, con financiación estatal que permita ampliar la cobertura en el pago de pensiones a la población que hoy, teniendo la edad, no tiene pensión. Y un segundo pilar que es voluntario, que dependiendo de la magnitud del salario y después de pagar al primer pilar, cualquier persona tenga la libertad, si es de altos salarios, de apostar en un fondo privado de pensiones para una pensión voluntaria después del primer pilar. En esa medida lo que me propongo es, tanto en salud, que será otra pregunta, como en pensiones, reformar la Ley 100 en función de restringir el sistema de cuota de ahorro pensional individual y pasar a un sistema de primer pilar de reparto simple, tal como existe en Uruguay, en Venezuela, que le está dando pensión al pueblo uruguayo. La siguiente pregunta es para el doctor de la Calle. Seguimos perfectamente con una pregunta que se refiere a este tema. Esta para el doctor Duque. Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado del mundo. Aunque muchas veces se piensa que su riqueza natural solamente puede ser explotada a través del turismo, existe también un potencial para su explotación científica y médica. Aparte del turismo en su plan de gobierno, ¿qué otras propuestas existen para la explotación económica de la biodiversidad en Colombia? Muchísimas gracias. Antes de eso déjeme decir una cosa, y es que el doctor Petro quiere ponerme a contestar por un gobierno cuando yo tenía 6 años,
Con mucho gusto trato de hacerlo porque me parece además que es un ataque bajo tildar a mi padre o insinuar que mi padre fuera un torturador. No, doctor Petro, no acuda a ese tipo de prácticas porque mi padre fue un hombre honorable. Pero además de eso, usted le buscó una cita una vez con Alberto Giraldo y fue a mi casa a hablar con él. Yo no estaba. No diga esas cosas que no le quedan bien. Mi padre fue un hombre que siempre defendió la libertad. Y lo otro, siempre he rechazado la tortura. Y la violencia de cualquier forma, he sido coherente con eso. Lo hice desde mi vida académica, lo hice con mi tesis. Y tres, me parece absolutamente fundamental, el saber como base de la producción del siglo XXI. Una sociedad del conocimiento que tiene que priorizar la educación tanto de la primera infancia como de su juventud, con el máximo de inversión pública para poder saltar una enorme brecha en términos de educación que nos permita entonces al articular saberes, energías limpias, redes, construir las bases de la tercera revolución industrial en la misma Colombia, que nos permite liberarnos del petróleo y del carbón y por tanto reequilibrarnos con la naturaleza y construir una sociedad más equitativa dentro de la producción, lo cual nos permite reconciliarnos con la paz, es decir, la posibilidad de salir definitivamente de 2 siglos permanentes de violencia. Y doctor Duque, no soy bajo porque me torturaron, no, me torturaron en el gobierno de su padre y perdí. Usted trajo a colación aquí mi pasado y pensó que yo había entrado a la violencia porque sí. No, nos llevaron a la violencia. Gobiernos como ese, la cual hay que perdonar, pero hay que evaluar históricamente. 2, usted dice que tenía 6 años y en esa época, pero no tenía 6 años cuando su jefe político, el señor Uribe, dijo que iba a censurar al presidente Daniel Ortega y usted responde como si tuviera los 6 años. Es que me interpreto trinos. Y 3, usted niega los falsos positivos. Y su fórmula presidencial aquí presente, y usted, como corresponsable político, no puede negar los falsos positivos porque es uno de los hechos de ruptura del derecho internacional humanitario, uno de los crímenes de lesa humanidad más bárbaros cometidos en la historia de Colombia, y se cometió bajo la responsabilidad no de unos uniformados, ojalá fuera así de fácil, no, de un presidente de la República que es su jefe político, el señor Uribe. No, lo veo muy perseverante. Las reglas del juego están un poco variadas. Esta pregunta es para los tres. Los tres van a responder la pregunta que se hizo sobre la política medioambiental. Yo le contesto eso, pero claro, como hay una alusión directa, también déjemela contestar, porque usted persiste en el ataque personal. Veo que esta va a ser la forma en la que usted quiere conducir el debate electoral. Y de nuevo se lo digo. Usted empezó así. No, de nuevo se lo digo, doctor Petro. Usted dice en el gobierno de su padre. No le queda bien decir eso, doctor Petro. Y le voy a contar una anécdota. Su compañero en el grupo armado al cual usted perteneció, Israel Santamaría, fue compañero de mi padre en la universidad. Israel Santamaría, en el camino equivocado de las armas, murió. Y algunos miembros de las fuerzas militares en ese momento no querían entregarle a la familia de Israel Santamaría el cadáver. Quien, con el dolor de haber sido su compañero en la universidad y haber visto el camino equivocado, defendió ese derecho y además se opuso y denunció actos de violencia con miembros de las fuerzas militares, fue mi padre. Si usted quiere hablar del pasado de mi padre, lo hago, porque yo el nombre de mi padre lo llevo con la frente en alto. Y lo otro, con los falsos positivos, los he condenado. Y por eso he dicho que quien haya cometido esos crímenes no merece ningún tipo de canonjías ni indulgencias, sanción ejemplar. Y se lo repito cuantas veces quiera que se lo diga.
Y frente a los temas ambientales. Esta pregunta es para el doctor de la Calle. Uno de los efectos... Pero es que lo que pasa es que tenemos que estar pues ajustados un poco a las reglas, doctor Petro, que han tenido todos. Porque lo que pasa es que se han venido respondiendo ustedes haciéndose ataques constantemente en medio de las preguntas y no respondiendo. En los ataques no, doctor Petro, y hablamos de temas de política pública. La discusión de la política pública, porque esa es mi réplica. Cuando uno habla del fracking y dice, pero no en donde estén sistemas biodiversos o hayan aguas subterráneas, es lo que digo. Es decir, en lo demás sí. O cuando uno habla de el glifosato, que no se mencionó en este momento, pero lo traigo a cuento, es decir, de volver a la política en fumigación aérea con glifosato, está ocasionando en ambos casos, uno respecto a la hoja de coca y otro respecto a la explotación de carbón y petróleo, un envenenamiento del territorio mucho peor que incluso el mercurio del oro y del y prácticamente se está ante un doble discurso, porque la utilización del fracking en cualquier lugar que siempre utiliza aguas que hay que embalsar después por su contaminación y en grandes cantidades, provoca la necesidad de levantar una política que hoy es un principio mundial, que es la de la prevención de la salud pública. Es decir, por prevención de la salud humana hay que prohibir el fracking, dado su alto contenido de contaminación de aguas que aún embalsadas como estaban en Texas, fíjese usted, el huracán combinó con más fuertes de agua. Y en segundo lugar, si uno va a proponer la fumigación aérea de glifosato de nuevo en Colombia, literalmente lo que está proponiendo es envenenar con químicos altamente tóxicos para la salud los cuerpos de agua de Colombia. Entonces me parece que si se quiere una política de reequilibrio con la naturaleza, por lo menos con franqueza hay que decir no al fracking y no a la fumigación aérea. Donde nadie pase por encima del otro. Muchas gracias. En realidad, ojalá fueran así de bonitas las campañas, pero no es cierto. Y la experiencia concreta es precisamente la del sí y la del no. Tuve una distancia en relación a ese plebiscito, pero es que ponen a rodar las campañas en dos carriles. De los candidatos, las figuras prestantes hablan bonito, hablan decente, pero va a otra campaña donde va paga y financiada. Esa es una campaña de la guerra sucia, de la manipulación. No aparecen las figuras prestantes, ahí aparecen en las redes los anónimos. Son miles, decenas de miles de robots, de personas, de dineros que van manipulando la opinión. Y la van manipulando a partir del engaño, la falsedad, los bajos instintos, las pasiones. ¿Cómo ganó el no sobre el sí? Así. Una campaña baja, rastrera, de engaño, diciendo que la farsa iba a tomar el país, diciendo que le iban a quitarle a los taxis, a los taxistas, etc. ¿Cómo se plantea la campaña contra nosotros? Igual. Son dos carriles, uno decente y aparente, muy al estilo de los grandes gobernantes colombianos, y otro rastrero y destructor, profundamente violento. El compromiso mío es que yo no uso los dos carriles, uso uno, y un debate abierto y diferente. Y debate, no el segundo. El segundo es el del Cambridge Analytica, entre otros. Esos se pagan con mucho dinero. Y en Colombia hoy hay invertido muchísimo dinero en la construcción de una campaña difamatoria, sucia, rastrera y baja, tratando de que gane uno de los candidatos. La gente, porque contando estas preguntas en fila, hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con
la muerte de los líderes sociales, que tiene que ver con la posibilidad de que el fin de una violencia pueda ser seguida, no de una era de paz, sino de una nueva violencia todavía más bárbara, que es lo que empezamos a ver, digamos, dentro de las estadísticas y la realidad colombiana. Y ahí hay un punto central que es la JEP. Cuando se dice es que los militares de los falsos positivos deben ser castigados y tal, ¿saben que no? ¿Saben que ese no es el camino de Colombia? A mí como presidente me interesaría que esos militares, funcionarios, guerrilleros, paramilitares, etcétera, terceros que llaman, dijeran la verdad. Porque la verdad es fundamental para pasar la página hacia no una nueva venganza, sino hacia una era de paz. Y la verdad aparece si la JEP, tal como se concibió, es el eje de la justicia para la reconciliación. No una JEP recortada para que solo unos digan la verdad y otros callen, sino una JEP integral para que todos y todas digan la verdad, de tal manera que sobre la verdad se pueda construir una verdadera reconciliación. Cuando aquí hay proyectos políticos que están diciendo que hay que recortar la JEP, que es el mecanismo central del acuerdo de paz, lo que están diciendo es que no quieren que la verdad aparezca. Una verdad que tiene nombres propios y que no trata simplemente de oficiales del ejército, ¿no? O de guerrilleros. Tiene que ver con grandes poderes civiles y nombres propios de personalidades civiles que desencadenaron el genocidio y la muerte en Colombia. Para mí, poder frenar la realidad de una era de paz pasa por un hecho fundamental, la verdad integral. Y esa verdad integral hoy tiene un instrumento que está siendo atacado por usted, doctor Duque, la justicia especial para la paz, que debe ser integral para todos los componentes de la violencia y que tiene que dejarle a la sociedad colombiana algo que es fundamental para superar todas las violencias, la verdad. Gracias. ¿Cómo explicamos las reglas de la universidad? Las reglas no hice uso de la réplica, no he hecho réplica. Por supuesto de mi pregunta. Desafortunadamente lo que hace falta es tiempo. Tiene 30 segundos, por favor. 30 segundos porque es que nos sacan del edificio, doctor Duque, no es que no queramos sacar a los candidatos del edificio. Yo lo que quisiera decir acá es el doble rasero que no podemos tener en el país. Cuando yo pido justicia no es justicia para unos sino para otros, sino que haya un concepto integral objetivo del crimen. Mire, doctor Petro, usted dio una entrevista hace unos años donde decía los criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles y deben tener una sanción ejemplar. Esto no me lo estoy inventando yo. Colombia entró a la Corte Penal Internacional para que no queden en la impunidad esos crímenes. Y yo lo que le pido a los colombianos es que tengamos una cosa clara, y es que no hay ninguna diferencia entre un asesinato cometido por un paramilitar y uno cometido por un guerrillero. No hay diferencia entre un secuestro cometido por uno y cometido por otro. No relativicemos más la justicia y permitamos que la paz se construya en un país donde le diga a cualquier criminal el que la hace la paga, y no premiemos unos crímenes simplemente porque están revestidos de cierto aroma ideológico. El país necesita justicia. Quiero agradecer muchísimo a ustedes, los que nos acompañaron, a nuestros moderadores y claro, a los candidatos, a Iván Duque, a Gustavo Petro y a Roberto de la Calle. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ahí traté de llevar de la manera más objetiva este debate, sin opinar, dándole pantalla a los tres candidatos, ya saquen sus conclusiones. Estos debates seguirán, creo que, en los medios de comunicación de Colombia, y obviamente son muy sanos para que cada uno de nosotros se haga una idea del candidato que preferimos, o a los que no han tomado una decisión, pues obviamente tomarla. Nos vemos, hasta luego todos, y esto aquí se prendió. Después les cuento qué pase tras bambalinas, porque de aquí vamos para el camerino y ahí vamos a estar todos. Hasta luego todos, nos vemos.